Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy tenemos un vídeo muy especial, donde por la celebración de los 2000 suscriptores del canal os traigo preguntas y respuestas que me hace especial ilusión traeros. Ahora lo vemos después de la introducción. Bueno, pues como os comentaba, hoy tenemos este vídeo especial, esta celebración. Me hace a mí una ilusión, yo creo que especial, porque no pude en su momento subiros el especial 1000, porque ese especial 1000, la sorpresa era que yo iba a grabar con un amigo en el set los dos juntos, pero bueno, por distintas circunstancias no pudimos grabar, que espero que en algún futuro os lo pueda traer, porque es igual de fan de la NBA que yo, solo que no tiene un canal. Y nada, que entonces me hace mucha ilusión porque hoy os traigo un preguntas y respuestas que espero que os encante. Muchísimas gracias, lo primero de todo, a todos los que estáis suscritos al canal, a todos los que habéis participado en preguntas y respuestas, que tenemos alrededor de unas 25 o 30 preguntas. Y eso, a todos los que estáis creando esta comunidad, que creo que es fantástica, que creo que sois personas educadas, respetuosas, que tratáis de hacer preguntas interesantes, que tratáis de reflexionar, que no nos quedamos solo en el... pues esto es una mierda, o os metís con los otros, o sea, no, creo que tenemos, ¿no?, una comunidad aquí muy bonita y que me alegro mucho de que siga creciendo y de que siga llegando gente tan fantástica. Entonces nada, que muchísimas gracias a todos, espero que disfrutéis de este vídeo, que no creo que sea un poco como los otros, no va a ser, yo creo que más modo podcast, pero bueno, espero que lo disfrutéis, os lo podéis poner de fondo y al final, pues si queréis dar cariño a este vídeo para que le llegue a más suscriptores, ¿no?, que a lo mejor no, YouTube no lo recomienda tanto, pues oye, mirad, para los que os pueda llegar, pues me alegro mucho y espero que lo disfrutéis mucho y que descubráis, ¿no?, un poquito más de mí, que hay preguntas muy interesantes y que, por cierto, me gustaría, ¿vale?, que participéis en los comentarios hoy respondiendo, ¿no?, algunas de las preguntas, porque a mí también me da curiosidad saber cosas sobre vosotros, tanto cosas que va a haber preguntas de NBA, pero sobre todo preguntas más personales, como de música y películas y tal, que bueno, eso, que me gustaría leeros en los comentarios porque son cosas que me da curiosidad, ¿no?, también a mí saber de vosotros. Entonces nada, todo esto dicho, lo que digo, espero que disfrutéis y vamos con las preguntas que, como entenderéis, ¿vale?, las he ordenado, ¿vale? Las he ordenado para que vayamos siguiendo un poco un hilo conductor, al mismo tiempo vayamos como por temáticas de preguntas, ¿no? ¿Por qué digo esto, vale? Porque creo que la primera pregunta, que 100% tenía que empezar el vídeo con ella, ¿vale?, es un poco la pregunta que ha sido un poco más recurrente, ¿vale? Voy a leer todos los comentarios enteros, porque ya que os habéis tomado el tiempo, creo que merece la pena por mi parte. Y un poco son preguntas que en este caso nos dan pie para empezar. En este caso, tanto Leonardo como Bruno como Polar Star coinciden un poco en esta primera pregunta que abrí el vídeo, que nos comentan: ¿cómo empezaste a ver la NBA y qué fue lo que te hizo engancharte a ella? Disfruto mucho de tu contenido y se ve el amor y las ganas que le pone. Por ende, supongo que la NBA es un deporte que disfrutas muchísimo. Muchas felicidades a seguir creciendo. Hola Nico, felicidades ya por los 2000, te sigo desde antes de los 100 y debes ser el youtuber que más sigo. Siempre poner un vídeo tuyo mientras hago cosas ayuda con el día. Mi pregunta es: ¿en qué momento te diste cuenta que te enamoraste del básquet? Y luego, ¿cómo te empezó a gustar la NBA? Bueno, muchísimas gracias a los tres, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que habéis comentado, porque voy a estar diciendo esto bastante, pero bueno, me alegro mucho, obviamente, que disfrutéis con mis vídeos, que os hagan el día mejor. No, o sea, estas cosas siempre hacen mucha ilusión escucharlas. Y creo que esto es lo que os digo, es la pregunta más recurrente, que al final no es el kit de la cuestión. ¿Cómo me hice fan yo de la NBA? ¿Cómo me hice fan del baloncesto? ¿Cuándo me enamoré, ¿no?, de la movida? Bueno, creo que hay que remontarse a algo básico. Yo tengo 21 años, ¿vale? Soy del 2005, de hecho acabo de cumplir 21, y yo nunca he sido un fan del baloncesto acérrimo como muchos de vosotros habréis sido, ¿vale? Yo siempre he sido el típico más fan del fútbol y de estas cosas, porque al final, viviendo en España, el fútbol es el deporte primario, por así decirlo, y por excelencia. Y al final en mi familia no había ni una persona, o mi padre, ni mi abuelo, ni mis primos, ni nadie, que jugase al básquet o que fuese fan del básquet como su deporte primario. ¿Qué pasa? Yo, como os comento, soy fan del Barça, ya lo sabéis todos, y siempre he seguido el fútbol al máximo. Pero mi padre, que es de Madrid, ¿vale? Y un abrazo para los que estéis viendo de casa. Y mi abuelo, que es del Barça, ¿vale? Yo soy del Barça, así que punto a favor de mi padre, que nunca me forzó a ser del Madrid, y me alegro mucho porque habría debido de ser del Madrid, ¿vale? Ellos sí que veían baloncesto, veían la ABC, bueno, en su momento la Liga Endesa creo que era, ¿no? Y yo
Eso en 2013, 2014, ¿vale? Pongamos que ahí en esa época, y además es cuando considero un poco, porque la gente dice, bueno, yo sí, llevo viendo baloncesto o fútbol, yo en mi caso también toda la vida, pero realmente yo considero que hasta los 7, 8, 9, que es un poco esa etapa para mí del 2013, 2012, ya es cuando tú de verdad empiezas a ser consciente de lo que estás viendo, tanto en el fútbol, en el baloncesto, como todo en la vida en general, ¿no? Entonces yo en esa época, ya que además era un poco consciente de lo que veía, me hice muy fan del Barça baloncesto, ¿vale? Porque lo veía mi abuelo y porque mi padre también en esa época veía mucho al Madrid, porque como todos sabréis, era una época que además el deporte por lo general se podía ver público en España, ¿no? Por ejemplo, la Fórmula 1 también se veía en Antena 3 y tal, entonces yo en esa época además pues veía mucho deporte porque tienes mucho tiempo libre, ¿no? Y yo esa época la recuerdo con mucho cariño, ¿vale? Porque yo ahí es cuando me hice fan del Barça, ¿vale? Y fan del baloncesto, ¿vale? Ya lo veréis ahora más adelante, pero bueno, yo luego dejé de ver el baloncesto, pero europeo y sobre todo del Barça en general, pero yo en esa época la recuerdo con muchísimo cariño y ahora he seguido al Barça de vez en cuando, ¿vale? Yo ya no lo veo para nada, ni sigo el baloncesto europeo, ni sigo la Liga a día de hoy, pero sí que sigo a veces un poco al Barça, ¿no? Y creo que los que sois fans del Barça, por lo que menos veis el baloncesto europeo, yo no sé, ¿vale? Porque yo la época del 2002 no la pude ver, tampoco pude ver a lo mejor esa época del 2009 también muy exitosa, pero yo, bien, habiendo visto todos estos años con Jasikevicius y tal, y luego ya la época actual y tal, yo recuerdo con mucho más cariño y sobre todo mucho más entretenida aquella época, sobre todo cuando vino Justin Dolman, que los juntamos ahí con Oleson, para los que recordéis, ¿no? Esos tiros del centro del campo que metía, era el Peyton Pritchard antes de que Peyton Pritchard existiera, o existiese, y luego pues también con Ante Tomic, con mi queridísimo llamado Juan Carlos Navarro, entonces... Bueno, era un equipo muy entretenido, Satoransky, cuando antes de que llegase a la NBA, o sea, yo lo recuerdo con muchísimo cariño a ese Barça, ¿vale? Y fue el inicio, ¿no?, de que yo me introdujese al baloncesto en general. Mi punto fue que yo dejé de ver al Barça, ¿vale? Entre otras cosas porque el Barça estaba muy mal gestionado en esa época, al igual que el de fútbol, pues el de baloncesto igual, ¿vale? Y llevó unos derroteros que yo dejé de seguir eso. ¿Qué pasa? Aquí es cuando entra la NBA, que es lo que os interesa, ¿vale? Justo en esa época del 2014-2015, en el 2014, esa temporada, ¿vale? Es la que Kawhi Leonard y los San Antonio Spurs ganan el anillo, haciendo ese Defensive Player of the Year con ese Finals MVP. Ya a mí eso me llega a los oídos, ¿vale? No me preguntéis por qué, pero eso a mí me llega a los oídos. Entonces, yo ese mismo año, ¿vale? Voy a casa de un amigo mío, bueno, de un conocido que ya no tengo contacto con él, porque tampoco es que acabásemos mal ni nada, y pruebo el 2K14, ¿vale? Entonces yo no tenía la Play ni nada del estilo, ¿vale? Y me gustó mucho, ¿vale? Me gustó mucho el baloncesto, o sea, como el rollito, ¿no? De la NBA, ese tal. Encima yo como que había descubierto ese año a los Spurs de Kawhi y eso, y en las noticias, y bueno, me hizo gracia, ¿no? Entonces, los 2 próximos años, que creo que ha sido una de las cosas muy importantes para la NBA, es lo que supuso, ¿no?, esa rivalidad entre los Lakers y o sea, entre los Cavs y los Warriors, pues dio lugar, ¿no?, a que se internacionalizase mucho y que sobre todo por lo general que se convirtiese en noticia, ¿no? El hecho de cuando se enfrentaban en las finales, cuando sobre todo ya ese año de 2016 gana LeBron. Pero para mí ya el punto importante son esas fechas, no por solo el que se estuviese internacionalizando de nuevo mucho la NBA y comercializando, sino porque yo en esa época ya no seguía, ¿vale?, el baloncesto europeo, ya no lo veía prácticamente nada al Barça y me empecé a interesar mucho por la NBA, ¿vale? ¿Por qué me empecé a interesar mucho por la NBA? Pues por varias cosas, ¿vale? En primer lugar por esto de las finales, pero sobre todo también por Isaiah Thomas, ¿vale? Y los Boston Celtics. Me gustó mucho su historia, empecé a seguir muchísimo a Isaiah Thomas y sobre todo porque yo ahí ya me convertí, que es una de las cosas cruciales en mi vida, ¿vale?, por lo que ha supuesto también para que yo me convierta en creador de contenido. Yo me convertí en un gran seguidor de YouTube, ¿vale? Yo siempre he sido un gran consumidor de contenido en YouTube, al contrario que a día de hoy, o sea, yo no tengo TikTok, ¿vale? Por lo que os hagáis una idea, yo no tengo TikTok, o sea, no consumo TikTok, tampoco tengo Twitter, o sea, tengo Twitter y TikTok con las cuentas del canal y ya, ¿vale? Pero yo no los uso en mi vida personal. Sí que tengo Instagram y a ver, sí que veo Reels, pero no es una parte importante en mi vida. Al contrario que sí que consumo mucho YouTube, ¿vale? O sea, no es que no diga que no consuma contenido, simplemente que consumo mi contenido en YouTube en vez de las redes sociales, porque siempre he sido muy fan de YouTube, ¿vale? Siempre me ha encantado el concepto, el contenido. Creo que si YouTube es un sitio además donde exploras un poquito, puedes encontrar contenido de calidad. Y ahí pues descubrí, ¿no?, a youtubers americanos,
descubrí un youtuber que ahora ya no tiene su canal, que cubría un poco a los Pistons, luego los famosos, ¿no? Six Rings of Steel y KOT4Q, que supongo que muchos de vosotros los conoceréis, que hacían vídeos del 2K y luego también hacían pues los quiz y cosas de estas, aunque ahora ya ambos son referentes a nivel informativo de la liga. Y yo me hice muy fan, ¿vale? De ambos, son para mí dos grandes referentes en la vida personal en cuanto a ese desarrollo que han tenido en el baloncesto y en YouTube. Obviamente no tengo nada que ver con ellos, ¿no? Pero que son dos personas que yo era muy fan, ¿no? De sus vídeos, y a día de hoy les sigo a ambos, sobre todo más en sus vídeos ahora de baloncesto de NBA y no tanto en los del 2K. Entonces fui muy fan, ¿vale? Fui muy fan en esa época y ya les seguí. Entonces yo, es que es lo que os he dicho, eso que me llevó a que yo, al seguirles a ellos dos y seguir a algunos que otros, ¿vale? Ya se dio que entre eso, que a mí se me da bien el inglés, ¿vale? Que yo en inglés, el inglés me gusta mucho en cómputo global. Yo empecé a seguir mucho la liga por youtubers y por gente americana, ¿vale? Entonces, claro, eso me daba que yo a día de hoy no siga, ¿vale? A gente en español, y yo no consumo gente en español, nada en contra, ¿vale? De la comunidad NBA española, es más que nada porque yo no consumo contenido en español en general, ¿vale? Y menos de NBA, cuando el contenido que yo por lo menos considero que el americano es por lo general de mayor calidad que el que se hace aquí en España, salvo o excepción de algunos canales que ya hablaremos más tarde en alguna otra pregunta. Entonces, todo esto dicho, yo en 2016-2017 ya era muy fan de la liga, ¿vale? Yo ya era muy fan de la liga y la veía. Lo que pasa es que es lo que os digo, hay que tener en cuenta que yo en esa época tenía 11 años y yo no me podía quedar hasta las 2 de la mañana cuando en mi familia no había esa cultura, ¿no? De ver la NBA, de quedarse hasta de madrugada a ver partidos. Eso en mi casa no existía, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era, pues lo típico, te veía resúmenes o estas cosillas por YouTube. Hasta que, vale, este es un gran punto de inflexión en mi vida, llega la temporada 2017-2018, que si no me equivoco es la temporada además de debut de Luka, de no sé quién, de no sé cuántos, ¿vale? Y esa temporada, ¿vale? Yo para esos playoffs me compro por primera vez, o me pido, ¿vale? El League Pass de los playoffs, ¿vale? Entonces, eso ya me hace empezar a estar adictos a los partidos, y ya es la temporada siguiente, ¿vale? La 18-19, segunda temporada de los Mavs, donde a ello ya además me había hecho bastante fan de los Mavs y tal, que además, bueno, pues daba la coincidencia que estaba Luka, que... Porque, a ver, es lo que os digo yo siempre, a mí Luka nunca me ha supuesto un incentivo para hacerme fan de los Mavs, porque Luka era del Madrid, o sea, a mí es que eso me daba igual. Y yo me hice, pues lo que os digo, me hice muy fan en ese sentido ya de la liga cuando en 2018-2019 me pido, por Reyes, el League Pass. Entonces yo esa temporada, ¿vale? Ya veo la temporada entera. Evidentemente en esa época yo todavía no me podía quedar despierto por las noches, entonces yo ahí veía muchísimo partido diferido. También es verdad que no tenía nada que hacer en cuanto a responsabilidades, entonces podía ver muchos más por las tardes cuando llegaba a casa del cole. Y nada, y a partir de ahí pues ya empezó la adicción, cada vez más. Por lo general nunca he sido de tener el League Pass, ¿vale? Supongo que ya os haréis salida de por donde los veía, porque yo tampoco tengo Movistar. Entonces, bueno, yo siempre soy una persona de verlo por canales secundarios, ¿vale? Hasta que este año ya me he comprado otra vez el League Pass. Y ya eso, pues ahí empecé a seguirlo. Luego me volví a pedir una vez más el League Pass, creo que en la temporada 19-20 o algo así. Ah, no, 20-21. Luego en la 19-20 me pedí otra vez para los playoffs, que eran los de la burbuja. Bueno, brutal. Muchas gracias a mis padres por haberme pagado en su época los League Pass. Ahora ya me lo pago yo. Y nada, que es lo que os digo. Entonces, todo eso pues ya supuso el irme haciendo cada vez más y más fan de la liga. Y siempre por el seguir youtubers americanos. Lo que os digo, nada en contra de los españoles. Yo drafteados en mi caso nunca lo he consumido. En general sí que a veces cuando han hecho los vídeos estos con Santi o tal, me los veo porque me parecen guays. Y creo que hacen un contenido muy interesante y muy chulo y súper currado, y que creo que está muy bien enfocado para llegar a grandes masas, ¿no? A lo mejor no tanto como el mío, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y nada, que muy agradecido a todos los youtubers americanos, a los podcasts, tanto de pues la gente del media, ¿no? Sobre todo cuando empezaron ellos también a hacer podcast. Creo que está muy guay y que me alegro mucho, la verdad, de haberlo empezado a seguir, y que no me arrepiento nunca, y que amo la NBA, amo el baloncesto, soy un enfermo de ver baloncesto, como todos vosotros que estaréis ahí en casa. Y nada, que... Siguiente pregunta. Vale, continuamos con la siguiente pregunta que nos pone por aquí tanto Dan como Giurgia Altuna. A ver, tened en cuenta que también me he entretenido más en esta primera porque creo que era más necesario, ¿no? Que me pone por aquí lo siguiente: ¿por qué decidiste empezar a ver la NBA y de qué equipo eres y por qué?
Y mientras tanto, Lota también me pregunta, ¿qué te hizo ser de los Hornets y los Mavs? A ver, lo de cómo empecé a ver la NBA ya lo he respondido, pero quería responder lo del tema de mis equipos y por qué. Bueno, yo soy de los Hornets y sobre todo de los Mavs, ¿vale? De los Mavs es más fácil. En primer lugar es porque me vi un documental cuando era pequeño muy largo en YouTube que había de Dirk Nowitzki y del campeonato que ganan los Dallas Mavericks y me pareció muy chulo el tema de cómo un europeo contra todos los equipos que se enfrentó, o sea, le cogí mucho cariño. También es verdad que cuando eres niño hay cosas en las que te fijas que es irremediable, que todos lo sabemos, que es, pues, por ejemplo, el tema de los colores, los logos. Y a mí me gusta mucho el azul, es mi color favorito. Bueno, no, mentira, es el verde y el naranja, pero bueno, el azul también me gusta mucho. Y nada, que pues Dirk Nowitzki, la idea de los Mavs tal, me gustó bastante. Cuando empecé a seguir la liga además, pues me gustaba, ¿no? Eran un equipo entretenido, aunque estaban mal en esa época, pero Dallas siempre ha sido un equipo entretenido. Y pues luego además ya luego empezó a jugar a Iluka y tal, y yo justo cuando estaba empezando a ver la liga, y me moló y me quedé, y ya me quedé, y me hice muy fan, y ya pues luego perdimos las finales contra Boston y lloré mucho, y es lo que hay, ¿no? Pero eso es mi equipo. Y luego los Hornets, me uní más tarde al fandom de los Hornets, por así decirlo. No fue desde que yo empecé a ver la liga, por así decirlo, pero fue poquito después. La realidad es que fue un poco ya en ese año donde Charlotte, yo ya había empezado a seguirles con Kemba porque me parecía un equipo muy entretenido y porque al estar en la costa este era de los que primero se jugaban en España, y no me preguntéis por qué, por lo general les veía jugar a ellos, porque eran malos, pero yo les veía jugar, ¿vale? Y justo ya draftean a Lamelo, que a mí Lamelo, ¿vale? Sé que mucha gente le dudaba de él, pero a mí me encantaba. O sea, era mi jugador favorito de ese draft. Y no por el tema de Chino Hills y por la Barbol ni mierdas. Era porque me gustaba mucho y porque confiaba mucho en su talento. Por delante a lo mejor James Wiseman, inclusive Anthony Edwards, que a mí me he equivocado. Y pues me hice fan de los Hornets, porque también se dio en esa época justo que también estábamos con James Borrego. Bueno, primero estuvo Steve Clifford, ¿no? Se llamaba el entrenador este, que me cago en su vida, pero bueno, estuvo también James Borrego, que ahí nos llegamos con luego con Gordon Hayward y tal, y estuvimos por el play-in y tal, y pues ya ahí ya disfruté mucho. Lo que pasa es que luego viví esos años de penuria, ya siendo muy fan y viendo muchos partidos, pues con la panda, ¿no? La panda esta que teníamos en plantilla, que cada año era peor que el anterior. El año pasado ya con Damian Bowe, Seth Curry y DeQuan Jeffries en el backcourt, pues casi me corto las orejas. Pero este año ha sido una grata alegría. Y nada, esos son mis equipos. Seguiré siendo fan de ellos. Y es bastante complicado que ya me haga fan de un tercero. Porque últimamente me dan pocas alegrías los equipos. Y espero que ahora que van a empezar a estar en alza ambos, empiece a tener más alegrías. Siguiente pregunta, ¿vale? Y aquí ya pasamos un poco a un tema relacionado con lo que hemos comentado antes, ¿vale? Que es que había 3 preguntas relacionadas, ¿vale? Que era, tanto Nacho como Félix como Pablo, ¿vale? Muchas gracias de nuevo a todos, me ponían por aquí. ¿Por qué decidiste crearte un canal de YouTube y qué expectativa tienes con respecto al futuro? Felicidades por los 2000 subs, eres un grande. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a este canal y hasta dónde quieres llegar? Y aquí antes desde los 1000 subs, ¿quiénes fueron tus referentes para comenzar el canal? Bueno, muchas gracias, lo que os digo a todos los que habéis comentado para este especial. Yo, por cierto, me da un poco de pena que estoy grabando y hace un poco de malo y que esté así un poco oscuro, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es Escocia, al fin y al cabo. La cosa, me ponéis por aquí esto. ¿Cuándo decidí yo crearme este canal? Vale, pues yo, antes lo he dejado un poco, dejado caer, pero a ver, yo también soy muy fan del fútbol, ¿vale? Y yo en su momento, a mí siempre me ha gustado lo que os digo, el tema de YouTube. Siempre he sido una apasionada de YouTube, siempre me ha encantado. Nunca he sido el típico que ha dicho, yo quiero ser youtuber, ¿vale? Yo nunca tenía la idea esa de quiero ser youtuber y quiero subir vídeos del FIFA o de cualquier juego, no. Pero sí que yo en su momento tenía bastante claro que yo quería hacer un canal de este estilo, ¿vale? Hace 4 o 5 años yo ya lo tenía bastante claro. Lo que pasa es que en su momento pensaba que me lo iba a hacer del fútbol. Lo que pasa es que luego, con el paso de los años, he dejado de ver fútbol, que eso es algo que ya comentaré en una pregunta más en adelante, y me he quedado con el baloncesto, ¿vale? Me quedé con la... O sea, no es que haya dejado de ver fútbol, pero ya no consumo fútbol, por así decirlo, global. Veo al Barça y al Racing, que por cierto no he dicho nada, pero estoy muy feliz porque ayer el Racing ascendió a primera división, es mi equipo de mi tierra y estoy muy muy feliz, ¿vale? Y pues dejé de ver el fútbol, ya solo veo a ellos dos, y bueno, veo al Madrid por mi padre y si eso la Champions, pero que ya no consumo fútbol, ¿no? Y que en cambio... ya la NBA la consumo como un animal y no pienso parar, ¿no? Entonces, de ahí decidí que quería crearme un canal. También en parte por lo que os digo, porque yo siempre he seguido la NBA mucho a partir de youtubers, ¿no? De podcasts o de contenido online, ¿no? Por ejemplo, cuando Kenny se hizo ese podcast antes del que había... Bueno, antes de los 2 últimos que ha tenido, que era el de Through the Wire, que muchos de vosotros lo conoceríais, que a mí me encantaba y me veía todos los capítulos.
Y en general, no, pues lo que os he dicho, es que Kenny y Ross, ¿no? O Matt, han tenido mucha influencia en mi vida personal, tanto por el tema de la NBA como por el tema actual de hacerme el canal. Y luego Dennis, ¿no? Un poco en España, ha sido un poco también mi referente de Basket 365. Aunque si os fijáis, ¿vale? Yo siempre he querido hacer como un estilo distinto a lo que se hace en España y traer un poco contenido que creo que se hace en Estados Unidos, que está muy bien, que creo que aquí en España no se hace, y vais a seguir teniendo contenido nuevo que todavía no he sacado pero que tengo pensado y que se hace en Estados Unidos, ¿vale? Sí, no me baso en los gringos, es decir, es real, pero es que aquí en España no se hace, o por lo menos en contenido hispanohablante, y creo que es contenido muy guay y a mí me gusta mucho, y como os digo, es que al final yo he mamado contenido estadounidense, sea mejor o peor, y no español, ¿no? Entonces tengo ideas distintas a lo que se hace aquí y que me gustan. Entonces, bueno, en ese sentido, guay. ¿Qué expectativas no tengo respecto al futuro del canal? ¿Hasta dónde quiero llegar? Que es un poco lo que ponéis aquí por las preguntas. La verdad que tengo expectativas, no en el canal, sino en mí, como persona, ¿no? Al final, no es de las típicas personas que me quiero meter presión ni me quiero forzar a nada, pero sí que es verdad que yo confío en mi trabajo. O sea, este canal tiene muchísimo trabajo por detrás, al igual que lo tienen los otros trabajos, o sea, los otros canales que veis en YouTube. Yo tengo mi punto de vista de que creo que cuando tú ves contenido en YouTube, lo que os digo, al yo haber sido tan consumidor tanto tiempo, y sobre todo en mi canal, o sea, de la NBA, creo que se ve bastante rápido cuando una persona sabe o no de lo que habla, o cuando hay trabajo no detrás del contenido. Yo en parte también es por lo que me lo hice, ¿no? Repito, no es por criticar a nadie ni por creerme el mejor del mundo, no quiero que esto se considere o se transmita como soberbia, pero yo creo que muchos de vosotros sois conscientes o compartiréis conmigo el hecho de que creo que en España hay mucha gente, ¿vale? No todo el mundo, pero hay mucha gente que hace contenido que yo creo que repite más lo que dicen otros, que realmente ve baloncesto o que ve NBA y que sabe realmente de lo que está hablando. Es mi opinión, ¿vale? Y yo creo que también fue uno de los motivos por los que yo no encontraba interés, ¿no? En ver contenido en España, o de españoles, o de latinoamericanos, o me da igual, porque no me transmitían ese conocimiento que sí que encontraban los americanos y que por lo menos a lo mejor sí que encontraba, por ejemplo, en Dennis, digamos. Y yo también por eso, ¿no? A lo mejor me quise hacer mi canal. Entonces, ¿dónde están mis expectativas? A ver, yo este canal este año hubiese querido que creciese más, ¿vale? Porque tendría que haber hecho las redes sociales, pero porque me he ido de Erasmus, porque el primer cuatrimestre también estuve bastante liado, me fue imposible continuar y al final no quería hacer algo que no era sostenible para mí y que estaba forzándome y que me estaba afectando a mi vida personal en cuanto a los tiempos. Entonces el año que viene voy a volver a hacer las redes sociales, pero ya le he dado el cambio de tuerca necesario para que sea algo sostenible con el canal principal. Entonces espero que el canal siga creciendo bastante. En el futuro me gustaría poder seguir haciendo crecer al canal, crearme un canal secundario que tengo pensado pero que todavía no tengo tiempo para dedicarle. También me gustaría en un futuro, si es posible, hacer algún estilo de podcast, pero bueno, son cosas a tener en cuenta. Me encantaría que el canal siguiese creciendo, creo que tiene mucho potencial, yo lo pienso, creo que tiene mucho potencial, pero porque soy una persona que trabaja muchísimo y que le dedica muchísimo tiempo al canal y muchísimo cariño, y creo que puede seguir creciendo, y al final también el ver vuestro apoyo, el ver vuestros comentarios me hace a mí motivarme, porque evidentemente hay días que me levanto y no me apetece grabar, que es normal. Y yo tengo muchas expectativas. No considero que vaya a ser drafteados. Con llegar al nivel al que, por ejemplo, está Dennis a día de hoy, estaría muy contento, evidentemente. Estaría súper contento, ¿no? Pero creo que el canal puede crecer y creo que voy a hacer lo máximo para que crezca. Si luego sale bien, sale bien. Si luego sale mal, sale mal. Pero yo lo que no quiero es quedarme con las ganas de no haberle dado la oportunidad al canal que creo que se merece, ¿no? Entonces, bueno, es como mi bebé, ¿no? Lo veo crecer poco a poco y me hace mucha ilusión, y yo qué sé, pues no sé a dónde va a llegar. Tampoco es lo que os digo, no me preocupa, no quiero preocuparme por a dónde llego, sino quiero disfrutar del camino, y si va mejor bien, y si no va bien también va a seguir el canal, no os preocupéis, el canal no desaparecerá si no crece como yo me esperaba, porque siempre lo voy a mantener como hobby, porque para mí es algo muy especial. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a salir un poquito del canal, ¿vale? Y vamos a salir a preguntas particulares que me ha hecho mucha ilusión esta, ¿vale? Que me ha puesto Michael, porque creo que es muy interesante y porque es lo que os digo. Esta me gustaría también leeros a vosotros en los comentarios, ¿vale? Donde por aquí Michael me pone: enhorabuena por los 2000. Preguntas para el Q&A. ¿Cuál es tu libro preferido sobre baloncesto? Tu película, también sobre baloncesto, y tu canción. Que pones aquí idem, no sé qué significa, ¿vale? Así que he tomado la sartén por el mango yo, ¿vale? Bueno, gracias, un saludo, gracias a ti, Michael. Y os he hecho yo mis películas, o sea, mis canciones. Pero primero vamos a empezar por la película, o sea, por el libro. A ver, en el libro
me vais a tener que hacer una excepción, ¿vale? Porque es un libro, pero no es un libro, ¿vale? Y es que mi cosa relacionada de lectura con el baloncesto no es un libro, sino que es un manga, ¿vale? Y es Slam Dunk. Creo que para cualquier persona que haya leído Slam Dunk sabe que es la polla, pero para quien no lo hayáis leído, para que no os hayáis adentrado en el mundo del manga o del anime, ¿no? Os animo mucho. O sea, yo creo que es algo que... Hay una imagen del tema este, ¿no? Por lo del tema de los otakus y tal, que a ver, que van vestidos, yo no me meto con nadie, yo soy muy de sé libre y deja vivir, ¿no? A mí me da igual, pero es verdad que a lo mejor transmiten una imagen del tema, ¿no? Que a lo mejor no es la ideal, pero bueno, yo creo que es una cosa que si tú la conoces por tu cuenta y tal, creo que es maravillosa. Sobre todo hay temas como por ejemplo Slam Dunk, ¿no? Del propio creador Takehiko Inoue Real, que son cosas muy serias. O sea, no solo van de baloncesto, van de la vida personal y tal. Yo animo mucho a leerlo. Yo creo que como todos, o como mucha gente, empecé por el anime y luego he descubierto el manga. Digo en términos generales, de todas las series y tal, y yo ahora soy más fan de leer que de ver, porque creo que es mejor la lectura, creo que se transmite mejor, irónicamente, ¿no? Aunque sea más espectacular a lo mejor verlo en pantalla o en vídeo, y no sé, a mí me encanta Slam Dunk, creo que es increíble, tengo un póster en mi casa, estaré dejando fotos, supongo que ahora no lo sé, pero estaré dejando fotos porque este año viajé a Vietnam y... me encontré en una tienda una edición especial de Slam Dunk, creo que era la Kanzeban, pero era como la edición o sea, de Asia, no sé qué, bueno, era increíble, era preciosa, hice como no sé cuántas fotos, os lo enseñaré por aquí, me hizo mucha ilusión, tengo como 5 figuritas en mi cuarto que las quiero ver si las puedo colocar en el set cuando llegue a Madrid, y nada, que soy muy fan de Slam Dunk, me encanta, no solo porque me gusta el baloncesto y la NBA, sino porque es la polla, ¿vale? Luego, película, vale. Esta no ha sido tan complicada, en este caso, de escoger. Sí que es verdad que hay varias pelis que están guays. Aquí voy a tirar un poco de ser típico, ¿vale? Pero la mejor película para mí de baloncesto es Coach Carter. Es brutal, me la recomendó mi primo cuando tenía como 10 años y me alegro mucho de que me la recomendase porque me la he visto como 10 veces. Bueno, 10 veces no, pero me gusta mucho, ¿vale? Me gusta mucho, creo que está muy bien y creo que es una gran película y todo el mundo la debería de ver. Pero por daros una alternativa, ¿vale? Que no sea tan famosa... Me he ido a documentales, ¿vale? Que también yo soy muy fan de los documentales. Y no me he ido ni con el de Jordan ni con tal. Me he ido con Hoop Dreams, ¿vale? Supongo que muchos de vosotros a lo mejor la conocéis, supongo que muchísimos no. Os la recomiendo muchísimo. Es un documental o sea, creo que seguía a dos chicos. Seguía a dos chicos durante 4 años durante sus últimos 4 años antes de su etapa universitaria. O durante sus últimos años de bachillerato y sus 2 primeros años de universidad. Ahora mismo no me acuerdo, pero brutal. O sea, me encantó, es buenísimo. Es la vida real, eran 2 chavales reales que les seguían y me gustó muchísimo. Lo recomiendo un montón. Coach Carter supongo que lo conoceréis, pero Hoop Dreams, si no lo habéis visto, vedlo. Y luego, tus canciones, que esto no tiene nada que ver con el baloncesto, ¿vale? Entonces, esto es muy personal mío, ¿vale? Me encanta la música, como todos vosotros, también soy muy fan del cine y yo soy muy fan, ¿vale? Del contenido en general, soy muy cinéfilo en ese sentido. Y mi película, o sea, y mis canciones favoritas, lo que he hecho es poneros mis 5 artistas favoritos y de ellos os voy a decir mis canciones favoritas, ¿vale? En primer lugar, os voy a decir, os voy a hacerlo como si esto fuese un vídeo, ¿vale? Porque me hace especial ilusión esta apartado. Me podéis poner vuestra peli favorita de baloncesto, lo que os digo, vuestro libro favorito, si os gusta Slam Dunk, me lo podéis poner, vuestras canciones, vuestros artistas favoritos, que me interesa leeroslo. Yo, lo que os comento, aquí... Este tema es bastante particular, el de los artistas. Entonces yo os he puesto, lo que os digo, los que yo creo que son mis 5 artistas favoritos, ¿vale? Y luego os voy a decir un poco mis canciones favoritas de cada uno. Lo voy a hacer como un top, ¿vale? Como si fuese un vídeo. En primer lugar, pongamos que quinto, ¿vale? Están Fito y los Fitipaldis, que he querido poner un artista a lo mejor así más español, que de todos es mi favorito. Y dentro de ellos sí que es verdad que a lo mejor sus canciones más típicas son las más buenas, porque es lo normal, ¿no? Rollo por la boca vive el pez y tal, son muy buenas, pero bueno... Menciones honoríficas mías, En el barro, que me encanta, o A quemarropa, que son del mismo álbum, y si no, Trozos de cristal, que es la colaboración con Robe, que también me encanta. Luego, yéndonos, es que a mí me gusta mucho, yo soy la definición de realmente escucho todo tipo de música, porque me gusta el piano clásico, me gustan las canciones japonesas, me gusta este tipo de música, me gustan también otro artista, por ejemplo, que os voy a decir ahora, que es Rodríguez, ¿vale? The Sugar Man, que muchos le conoceréis. Y yo, pues de él, sus canciones favoritas para mí son o I Think of You, que me parece increíble, o si no, I'm Gonna Live Till I Die, que en Spotify hay una versión en directo que es brutal. Si no lo conocéis,
escuchadle, a mí me encanta. O sea, probablemente es mi tercer o segundo artista favorito. Bueno, lo he mencionado antes porque lo he mencionado antes, ¿vale? Y luego quería mencionaros también otros tres artistas, ¿vale? Llevamos dos. El tercero que quería mencionaros era... sí, vale, ya me acuerdo. El tercero que quería mencionaros era Marvin Gaye, ¿vale? Que me encanta también, soy súper fan de Marvin Gaye, y tres canciones favoritas mías en general. Es que todo lo que ha hecho Marvin Gaye me encanta, porque creo que es el artista que más he escuchado, que tiene 200 canciones que todas son buenísimas, pero para mí lo mejor es el álbum que tiene de I Want You, y de ese álbum me gustan muchas canciones como All the Way Around, Soon I'll Be Loving You Again o After the Dance. Brutal, o sea, si no habéis escuchado ese álbum, escuchadlo si os gusta ese tipo de música, porque para mí de Marvin Gaye es lo mejor, a mí es lo que más me gusta, aunque a lo mejor no es lo mejor, pero a mí es lo que más me gusta. Y luego, mi género favorito, que a lo mejor sí que es el rap, ¿vale? Os he traído mi artista favorito americano y el español. Mi rapero favorito español, ¿vale? Que probablemente sea mi segundo artista favorito. Supongo que no lo vais a conocer casi ninguno de vosotros, a lo mejor alguien que sea de Madrid. Para mí es el mejor de España, de toda la historia. Supongo que esto va a llevar a muchas críticas. Yo simplemente os digo que os animéis a escucharle. Para mí es el mejor y es el Krone. No sé si muchos de vosotros le conocen. Es Krone. Es el puto amo. A mí me encanta. Me parece el mejor. Sus dos canciones... Bueno, tiene tres canciones, muchas canciones que son increíbles, pero a mí mis favoritas son Verdades Crudas, Just Do It y Layton. Que Layton es probablemente para mí la mejor canción de la historia del rap. O sea, es brutal. Es brutal. Os la podéis poner 50 millones de veces en bucle y... cada día escuchas una cosa nueva, o sea, es increíble, a mí me parece increíble. Escuchadla, Layton, Krone, aunque Just Do It, también soy muy fan de ella, súper fan. Y luego mi artista favorito, ¿vale? Que aquí esto ya es un punto aparte, porque esto ya es desde que le conocí hace muchísimos años, ha sido mi artista más escuchado, me encanta, que es Nas, ¿vale? Me parece el mejor rapero americano, a mí me parece el mejor rapero, o sea, el mejor artista de la historia dentro del rap, me da igual el país, o sea, me parece increíble, escribiendo no hay nadie que se le acerque, me encanta, y os voy a decir muchas canciones que me gustan, ¿vale? Y luego os digo mis tres favoritas, porque es que tengo un montón, pero bueno, One Love, One Mic me encantan, Street Dreams también es increíble, Book of Rhymes a mí me parece de las mejores, Surviving the Times, Still Dreaming creo que ya lo he dicho. Luego, a ver, están las típicas que son rollo del álbum de Illmatic o Nasy's Like, que son brutales, pues como por ejemplo The World Is Yours, etcétera. The Message también es muy buena, pero esas son como más famosas, ¿no? Entonces, a mí mis favoritas yo creo que es The Book of Rhymes, ¿vale? Nobody, con Lauryn Hill, que también su álbum de Miss Education es como de lo mejor que he escuchado en toda mi vida, de verdad. Si no habéis escuchado eso, también escuchadlo. Y luego Wave Gods también es muy buena, que es más nueva. Luego, Cherry Wine con Amy Winehouse también es increíble. Y luego mi canción favorita, que es el fin, ¿no?, de este apartado, sin ningún tipo de duda, mi canción favorita de toda mi vida, es Purple, de Nas. Brutal, o sea, es la mejor canción, me la sé de memoria, de principio a fin. La habré escuchado 50 millones de veces, brutal. Entonces nada, después de haberme entretenido bastante en este apartado, pero bueno, creo que es lo entretenido, ¿no?, de este vídeo, que es rollo más podcast personal, vamos a pasar a la siguiente pregunta o al siguiente apartado, que es del tema deportes, ¿vale? Que me hace bastante ilusión también, que es... Nos pregunta por aquí Leonardo, ¿te gusta algún deporte o consumes otro deporte? Y luego ya vamos a enlazar con algunas otras preguntas que me preguntaba Hugo de, bueno, si he jugado alguna vez al baloncesto y si lo he hecho en qué posición, o por ejemplo Sampola, que nos preguntaba si alguna vez llegué a practicar básquet de más joven y qué tan bueno creo que soy, ¿vale? Antes de hacer estas preguntas sobre básquet, primero voy a responder a lo del deporte. Sí, soy fan de otros deportes, me gusta mucho el deporte en general, o consumo mucho deporte en general. Antes consumía mucho fútbol, no consumía a lo mejor tantos deportes, pero sí que soy bastante fan de otros deportes en general, ¿vale? ¿La NBA es el que más consumo? Sí, con otro. ¿Cuál es ese otro? Os preguntaréis, porque no es el fútbol, ¿vale? El fútbol yo diría que a día de hoy es el tercero que más consumo. Por lo que os digo, veo al Barça, veo al Racing, veo al Madrid, veo a la Champions, pero ya está. Antes veía la Premier, antes veía la Bundesliga, antes veía Serie A, eso ya no lo hago, ¿vale? ¿Cuál es mi otro deporte que más veo, el que más consumo? Que lo consumo yo creo que al mismo nivel que la NBA, ¿vale? Esperad porque me estoy dando cuenta que tengo el brillo súper alto, ahora se ha puesto el sol. Repito, esto es Escocia. ¿Y cuál es el otro deporte que más consumo? El ciclismo, ¿vale? Me encanta el ciclismo. Me pensé muy seriamente hacerme el canal de la NBA de ciclismo. O sea, habéis tenido suerte porque al final escogí NBA, pero soy muy fan del ciclismo, ¿vale? Muy fan, igual de friki que soy de la NBA, lo soy del ciclismo. De hecho, he pensado que alguna vez, como tengo el canal ahora de YouTube, voy a ver si alguno de los canales de ciclismo de YouTube les
les puedo decir si algún día quieren hacer una colaboración de NBA y ciclismo y pensar algún vídeo chulo, porque a mí me encanta. Me encanta el ciclismo, soy muy fan, lo sigo desde que soy pequeño, me encanta, me parece increíble y soy muy fan, o sea, soy muy fan. Me parece un deporte increíble, creo que las nuevas generaciones a lo mejor lo están olvidando un poquito, pero a mí me sigue pareciendo un deporte apasionante, espectacular. Yo no me pierdo ninguna carrera, o sea, estamos hablando de que yo soy en el mismo nivel de NBA, de que yo no soy de los que ve el Tour de Francia, ¿vale? Yo me veo todo el calendario ciclista, que ahora se está corriendo el Giro de Italia, pero bueno, que me encanta el ciclismo y que lo amo con todo mi corazón, al igual que amo la NBA. Otros deportes que también me gustan, además de estos, me gusta mucho el balonmano, ¿vale? Me encanta. Mi padre era portero de balonmano en la universidad, no es que haya sido profesional, pero bueno, es que él lo sigue siempre mucho a la selección y tal. Y yo eso no sigo los partidos de tal, pero yo siempre que juego a la selección lo veo, porque nos gusta mucho, me encanta el balonmano, me parece un deporte increíble. Y luego lo típico, bueno, que cuando son las Olimpiadas, pues soy el típico que me gusta sentarme en el sofá y ver atletismo, ver tal, pero bueno, supongo que es un poquito todos. Espero no dejarme algún otro deporte, pero bueno, sí, la Fórmula 1, no sé si considerar los deportes, supongo que sí, pero bueno, que la Fórmula 1 y la MotoGP voy y vengo. La Fórmula 1 en ese momento la seguía muchísimo de pequeño, por lo que os digo, que la echaban en Antena 3, luego la dejé de ver, luego la volví a ver un poco en esa época de el Verstappen contra Hamilton, que creo que mucha gente también la volvió a ver, y llevo ya muchísimos años sin verla. La sigo, con los de Soy Motor, creo que hacen un muy buen trabajo, pero no la veo porque además creo que ahora es una basura y no tengo interés en verla, la verdad. Pero bueno, sobre todo el ciclismo me encanta. Respecto a la pregunta de si he jugado al baloncesto o no, tristemente siento decepcionaros, pero no, ¿vale? Nunca he jugado al baloncesto, siempre he sido de jugar al fútbol. ¿Qué tal bueno era? Pues bueno, era bueno, supongo, o malo, dependiendo de para dónde lo miréis. Yo cuando jugaba al fútbol 11 jugaba en preferente autonómica aquí en Madrid, que creo que está bastante bien. Tampoco era Neymar, pero bueno, estaba bien. Mi problema ha sido que cuando era pequeño yo creo que realmente era bastante más bueno, pero tuve muchísimas lesiones cuando entré al fútbol 11 muy seguidas. Me rompí el radio. Me he roto el radio, me he roto el hombro, que bueno, alguna vez lo habéis visto en algún vídeo, que tengo aquí unas cicatrices porque me tuvieron que operar, porque luego me volví a romper la clavícula. Me he roto los dos tobillos, los dos ligamentos de ambos tobillos, entonces he estado bastante jodido, ¿vale? Porque también me he roto los isquios, o sea, yo soy un tío de muchísimas lesiones, ¿vale? Yo soy injury prone, pero muy injury prone, entonces eso me pasó desde muy pequeño y perdí, o sea, no solo el ritmo de competición, sino también perdí como la confianza en mí mismo. Supongo que es una cosa que le pasa a mucha gente cuando haces deporte, que hay veces que hay una época de tu vida que estás increíble jugando y luego pierdes esa confianza en ti mismo y se transforma como en una inseguridad jugando, y como que eso te hace perder también el divertimiento por jugar. Entonces es un poco duro. Entonces dejé de jugar al fútbol y dejé de hacer deporte, pero luego hace un tiempo ya he vuelto. Ya solo juego liga dominguera con mis amigos, pero bueno, me lo paso mejor. A lo mejor sigo sin encontrarme, ¿no?, a mí mismo como jugador, y me da un poco de rabia, pero bueno, intento pasármelo bien, que al final es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco mi vida en cuanto a eso. Nunca he jugado al básquet, alguna vez he jugado alguna vez con mis amigos, seguro que soy terrible, ¿vale? O sea, no soy malo porque soy una persona atlética y deportiva, y ahora mismo voy al gimnasio y esas cosas y hago deporte y me encanta el montañismo, y bueno, el otro día os lo comenté en el directo. Por ejemplo, vine a Escocia también porque me gustan mucho las caminatas y tal, y el otro día me hice una ruta por una cosa que se llama el Tour de los Mamores, lo podéis buscar si queréis, es por la zona de las montañas aquí en Escocia, que hice dormí y todo, pernocté yo todo solo, con mi típica mochila así grande, que hice una ruta que eran unos 26-27 kilómetros con unos 2.200 metros de desnivel, o sea, que estoy en forma, pero que tampoco a lo mejor ya hago un deporte de actividad física como el fútbol en un equipo o tal, porque bueno, eso ya creo que es cosa del pasado y no me merece la pena a lo mejor eso, sobre todo por el tema de las lesiones y tal, que te afectan mucho a la vida personal y a la cabeza. Entonces, todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar ya con la siguiente pregunta, ¿vale? Que aquí ya pasamos a un apartado más de preguntas random, en el sentido de, pues, de fútbol, o sea, de baloncesto, de distintas cuestiones. Esta me ha gustado mucho porque es: felicidades por los 2000, ¿cuál fue el equipo, no franquicia, puede ser Spurs, por ejemplo, 2014, por ejemplo, que más te gusta y por qué? Y otra, jugador que más te ilusionaba previo al draft y que más te desilusionó luego. Preguntas muy bonitas, muchas gracias, de Perón. Cuestión aquí a tratar. Sin ningún tipo de duda, el equipo que más cariño tengo son los Mavs del anillo, pero fuera de eso, ¿vale? Para mí, sin ningún tipo de duda, son los Boston Celtics de 2016, con Isaiah Thomas, quedando tercero en la carrera por el MVP, peleando contra esos Cavs de LeBron. Yo a ese equipo le tengo un cariño enorme. Es del primer equipo del que yo me enamoré, como tú comentas, no franquicia, sino equipo, ¿vale? Conjunto de jugadores. Me acuerdo del equipo perfectamente. O sea, Isaiah Thomas, Avery Bradley, Evan Turner, Jay Crowder.
Amir Johnson, luego tuvieron ahí, llegó un poco al Horford, pero bueno, sobre todo Amir Johnson y tal interior. Brutal, o sea, tengo muchísimo cariño a esos Celtics, muchísimo cariño a Isaiah Thomas, muchísimo cariño a Avery Bradley, muchísimo cariño a Jay Crowder. Un equipazo, me encantaba Isaiah Thomas cuando era pequeño. Y luego si queréis que os diga otro jugador que también me encantaba, que a lo mejor no era el equipo porque el equipo era malo, pero que cuando era pequeño era de los que más disfruté de la NBA y de los que más me hizo hacerme fan de la liga, es DeMarcus Cousins, Boogie. Ha sido es mi pivot favorito desde que yo sigo la liga, me encantaba y gran jugador. Todo esto dicho, lo de los jugadores del draft, ¿vale? Esto me lo he preparado, ¿vale? Porque quería pensarlo y claro, tened en cuenta que yo me he parado a pensar sobre todo desde que yo sigo la liga 2015-2016, porque bueno, no lo he comentado, pero claro, yo es que lo que también me hizo ser muy fan de la liga es el draft. O sea, yo el draft tengo un problema con él, supongo que ya lo veis en el canal, pero yo desde que soy pequeño el draft, vamos, o sea, yo me quedaba a ver las loterías y estas cosas ya cuando, pues hace 5, 6, 7 años, cuando tenía yo 14, 15 años, que una cosa es quedarte a ver un partido, otra cosa es quedarte hasta las 6 de la mañana para ver si salen primero los Atlanta Hawks o si salen primero los Hornets. Pues bueno, yo siempre he sido muy fan del draft, entonces siempre he seguido mucho el proceso con lo que digo, los americanos, ¿no? Porque desde hace tiempo, hace tiempo la gente en YouTube España todavía no cubría el draft, ¿no? Y lo he hecho por eras, por así decirlo, ¿vale? De los más antiguos, desde que yo sigo la liga, uno que me encantaba, que luego no tuvo la carrera que yo me esperaba, era Justice Winslow. Lo conoceréis muchos, de Miami, tuvo muchísimos problemas con las lesiones, pero me encantaba como prospecto. Luego, un poquitín más adelante, ¿vale? En el draft del 2017, Jonathan Isaac me encantaba, también, pena por las lesiones, pero me gustaba muchísimo, ¿vale? Luego, ya jugadores que sí que a lo mejor han sido más pufos, ¿vale? Darius Bazley, no es que pensaba que yo fuese a ser Michael Jordan, pero me gustó mucho sus primeros inicios en los Thunder y me dio rabia luego el de parar que he visto que ha tenido, que además ahora he visto que está como en unas ligas estas de influencers o no sé qué mierda y ahora es como que se está pegando, bueno, fatal la verdad. Y luego, de los dos más recientes, James Wiseman, pero creo que eso nos ha pasado mucho a todos, que nos esperábamos mucho de él y tal, pero respondiendo sobre todo a la pregunta y por excelencia, ¿vale? El jugador de la NBA reciente, de un draft, que más me gustaba, con diferencia, ¿vale? Y que no es que sea malo porque sigue en la liga y tiene minutos y tal, pero que a mí me encantaba, era de North Carolina y era Cole Anthony. Me encantaba Cole Anthony saliendo de North Carolina, le quería para los Knicks en ese pick 8 donde fue Obi Toppin. Y al final pues no ha salido, ¿no? O sea, no ha surgido ese jugador que yo pensaba que podía salir. Yo sigo pensando, ¿vale? Y creo que a lo mejor no estaréis casi en ningún acuerdo, pero bueno, yo sigo pensando que si él llega a ir a unos Magic que o llega a un equipo que desde el comienzo le da las llaves de la franquicia para que sea el base del equipo, yo creo que su carrera podría haber tenido un destino distinto, es mi opinión. No digo que hubiese sido Shea, pero que sí que creo que podría haber sido un jugador más importante dentro de la liga. Pero bueno, a mí Cole Anthony me encantaba, o sea, me parecía increíble, confiaba muchísimo en él y no me salió bien la apuesta. Y ese quería hacer una puntualización, porque bueno, ya seguís el canal, pero bueno, para dar un giro, sí que un jugador que a mí siempre me encantó, ¿vale? Y que es que lo he visto porque estaba en el mismo draft que Cole Anthony, y que en cambio yo creo que ha sido 100% mi mejor apuesta que he hecho un draft en toda mi vida como seguidor del mismo, es J.D. McDaniels. Lo he dicho muchas veces. Yo a J.D. McDaniels le conocí cuando jugaba en el high school, me parecía un putísimo animal, me encantaba. Luego en la universidad en Washington también me gustaba muchísimo. Para mí era de los 5 mejores jugadores de su draft, aunque luego cayó hasta el 28º puesto. Me parecía que tenía un potencial enorme. Y yo, vamos, siempre lo voy a considerar mi mayor acierto en un draft porque me parecía increíble. Siempre me encantó y me alegra muchísimo el rendimiento que ha tenido esta temporada porque creo que se lo merece porque es un jugadorazo. Todo esto dicho, ¿vale? Ahora Wertz nos pone la siguiente, ¿vale? Si tuvieras que dar los premios de la temporada regular, pero de estos playoffs, ¿a quién se lo darías? Me ha parecido una pregunta muy interesante, ¿vale? Y os la voy a responder porque también he hecho aquí los deberes, ¿vale? Y podría haber hecho tenía varias opciones, ¿vale? Para escoger. Entonces, como ya me conocéis a mí, luego yo hago un poquito con todo lo que me apetece y lo amoldo o lo moldeo un poquito a lo que yo creo que puede salir mejor. Entonces he hecho como los que yo creo que se lo llevarían, pero luego he hecho como una mención especial de quien me ha gustado para ese premio. Es decir, para el MVP, creo que se lo tendrían que llevar o Shea, o Kate, o Branson. Pero para mí, el que más me ha gustado de estos playoffs y que creo que ha estado en rendimiento de los mejores es Scottie Barnes. Brutal. Defensive Player of the Year, creo que es evidente que tendría que ser Wemby o Azar, pero a mí el que más, o sea, no ha sido el mejor defensor, pero para mí el impacto que tuvo Franz Wagner en defensa en la serie de los Pistons, o sea, si Franz Wagner no se lleva a lesionar,
los Pistons no ganan la serie, y desde que sale ese nuevo Franz Wagner no ha habido nadie, ni en esa serie, ni en ahora la de los Cavs, que pueda parar a Kit Cunningham. Entonces creo que no se está hablando lo suficiente de ello. Luego, Rookie of the Year, podría ser Dylan, que está haciendo ahora unas series brutales, podría ser VJ, pero para mí es Colin Murray Boyles, lo que hizo con Toronto fue brutal. Luego, entrenador del año, de los playoffs, podría dárselo a muchos, pero se lo voy a dar a uno que ya está eliminado su equipo, pero que me parece que se lo merece, que es Chris Finch. Ya sabéis que yo lo he criticado mucho, pero para mí la serie que hizo contra los Rockets, contra los Rockets, contra los Nuggets, y lo que ha hecho ahora contra los Spurs, con todas las lesiones, me parece que ha sido para mí el mejor entrenador de estos playoffs de lejos. Y luego, el Most Improved, aquí le da un cambio, un giro de tuerca, por eso os digo, en vez lo he hecho básicamente de los que han sido Playoff Risers, básicamente, no el mejor comparado con el año pasado, sino el mejor comparado con su temporada regular, y me han salido varios nombres, ¿vale? Pero me he querido quedar con 3. RJ Barrett, porque creo que ha sido esencial en la serie de los Raptors, a pesar de que salió en primera. OG Anunoby, ya sabéis que soy muy fan de él y que le doy muchas flores, pero que es que creo que lo que está haciendo en estos playoffs no tiene sentido. Y luego uno especial, que para mí es el que se lo querría dar, que es Tobias Harris. Creo que los playoffs que está haciendo son muy buenos, aunque los últimos partidos a lo mejor no han sido los mejores, pero brutal los playoffs de Tobias, y está siendo clave para estos Detroit Pistons, así que para mí sería como el Most Improved respecto a la temporada regular. Y luego el Sixman, aquí hago un poquito de trampa porque, bueno, no es que esté siendo Sixman, por así decirlo, porque acabó siendo titular, pero bueno, para mí es Ayo Dosunmu y creo que no tendría que haber muchas dudas respecto a ese tema. Y en Most Improved Player también pensé poner a AJ Mitchell, 100%. Y luego, Clutch Player of the Year, ¿vale? No ha habido como game winners todavía en estos playoffs, por así decirlo, muy llamativos y constantes como para dárselo a alguien. Entonces he querido hacer una mención honorífica a esa de Dylan Harper, que Dylan Harper está tirando en el último cuarto en los últimos 5 minutos de los cuartos de partidos, un 70% de tiros de campo. La verdad que es que Dylan Harper está siendo espectacular en estos playoffs. Entonces esos serían mis premios, espero que os hayan gustado. Me toma un poquito mi tiempo para pensármelo. Y ahora seguimos con más preguntas, ¿vale? Que estas a lo mejor ya sí que las hago un pelín más rápido. Aquí nos pone Iván Palacio Rodríguez, ¿qué opinas sobre lo de la NBA en Europa? Un saludo, jefe. A ver, lo de la NBA en Europa es un tema que a mí nunca he hecho un vídeo en el canal de ello, porque personalmente no sé mucho sobre el tema, y a mí, ya sabéis que cuando no sé de algo no me gusta hablar. La verdad, es un poco mi mantra personal, pero si tuviese que opinar, creo que es la deriva del mundo actual. O sea, es decir, el que quiera ir a Adam Silver, don dinero, a la NBA, o sea, a Europa, perdonadme, a hacer una liga donde va a crear un equipo del PSG y del Manchester City, y que luego Florentino me diga que va a llevar al Madrid ahí porque evidentemente va a ganar más dinero, pues bueno, vale, es una manera de mirarlo. Económicamente hablando, el mundo sabe a dónde está llevando. Otra cosa es que sea lamentable en el hecho de las intenciones que hay detrás, ¿no? Porque yo es lo mismo que os dije con el tema del draft y tal. O sea, Adam Silver me parece el mayor vendehumo, o sea, vendedor capitalista americano que puede ser, porque es en el sentido de que, tío, si vas a hacer eso, di que lo vas a hacer porque quieres hacer más dinero para la NBA, no porque digas que quieres fomentar el baloncesto en Manchester, porque, perdonadme, ¿vale?, por la expresión, pero Manchester te suda la polla, o sea, te suda la polla, Adam Silver, a Manchester te da igual, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué opino? Pues que es el de parar, es la consecuencia a dónde va el mundo. Luego, Edu López me pone por aquí, para el preguntas y respuestas. ¿Qué opinas de la temporada de Westbrook, que promedió un triple doble? A mi gusto, un tipo estadístico. Un saludo. Yo creo que Westbrook es una pregunta esta también interesante, y esta me la he pensado un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que Westbrook es un jugador muy especial en el sentido de que su carrera la define una fina línea. Y que creo que es algo que no se comenta mucho, ¿no? Siempre Westbrook es una persona que o te gusta o no te gusta. Pues yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Porque para mí Westbrook es la definición de los grises. ¿A qué me refiero con ello? Creo que Westbrook es un jugador que lo que hacía en su momento era crucial para su equipo, y que no solo era un tema estadístico, es decir, que sí, que si cogía un rebote más o si pasaba un pase más para conseguir esa asistencia, lo hacía por el triple doble. Vale, estamos de acuerdo, joder, ahora ha vuelto el brillo, pero eso no quita, ¿vale?, que sea un jugador que lo que hizo en su momento su equipo lo necesitaba, ¿vale? Y no me parecía un stat padding. Claro, ¿por qué digo que es una fina línea? Porque es ese punto donde, si cruzas esa fina línea, donde ya no te importa tanto competir y lo haces más por las stats, entonces ahí es cuando sí que te conviertes en una persona por y para las estadísticas más que para aportar, para ganar. Entonces es un tema complicado lo de Westbrook, y por eso os digo que para mí hay que tener en cuenta los grises, más de que si te gusta o no te gusta. A mí nunca ha sido, ¿vale?, de los que más me ha gustado, porque siempre me ha parecido sobre todo más en el tema defensivo, que está un pelín sobrevalorado y tal, pero
Me parece un fantástico jugador, creo que cuando ganó el MVP se lo merecía, pero vamos, yo siempre he sido mucho más fan de otras superestrellas que ha habido en esta misma época, como por ejemplo eran Kawhi Leonard o James Harden, que más o menos eran pues del mismo calibre, ¿no? Por así decirlo. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Que me pone por aquí Jordi. Pregunta para el especial. Jugando a ser vidente, ¿cuál sería el siguiente jugador español en ganar un anillo? Hombre, pues fácil, la verdad. Te diría Hugo, ¿no? Porque a Santi lo veo complicado y porque Hugo está en los Celtics. Y si no, si a Dai le draftean los Thunder en el 12, entonces a Dai. Pero vamos, que yo creo que a Dai no va a caer al 12. Entonces yo te diría Hugo. Para las preguntas y respuestas me pone Javi. Buenas, Nico, viendo lo que viene el draft y lo bajo en teoría que podría caer Tyler Tanner, ¿crees que haría bien retirándose y presentándose el año que viene? ¿Podría ser el pick de lotería en 2027? Me parece que tiene potencial ofensivo brutal. Pues me ha gustado mucho tu pregunta, Javi, porque yo lo he dicho varias veces. Yo creo que Tyler Tanner es uno de los jugadores más infravalorados de este draft, porque una cosa es que seas bajito y otra cosa es que no te vayas a poder amoldar bien a la NBA. Otra cosa muy distinta es que Tyler Tanner probablemente sea de los 10 jugadores más talentosos de este draft. O sea, no solo porque sea talentoso en ataque metiendo puntos, es que Tyler Tanner es inteligente, es que Tyler Tanner está activo en defensa, es que mete buenas manos, es que es un jugador que no pierde el balón, es que es un tío que pasa bien, que decide bien, que tiene una buena elección de tiros. O sea, en todo eso Tyler Tanner es de los 5, 6, 7 mejores jugadores de este draft. Otra cosa es que es un chaval que mide 5'10" y que va a tener muy complicado el poder encontrar su hueco dentro de la liga. Pero me ha alegrado mucho verle el otro día en una entrevista que tuvo en el Draft Combine y diciendo que a él le da igual, que él va a luchar hasta el final por estar en la primera ronda de este draft y que él, siempre que sepa que puede entrar a la primera ronda del draft, se va a quedar. Entonces, bueno, yo estoy contento con él en ese sentido, porque al final me gusta esa mentalidad que demuestra de yo quiero ir a la NBA porque sé que la NBA... O sea, yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que él puede ir a Vanderbilt, como tú dices, ganar muchísimo dinero, o ir a otro equipo y también ganar muchísimo dinero y mejorar su stock a lo mejor en un año que viene, que su papel va a ser más flojo que este año. Pero yo también confío en él en el sentido de, tío, si tú eres buenísimo, porque él es buenísimo, yo también soy él, trato de llegar a la NBA cuanto antes y así puedo demostrar mi valía cuanto antes. Entonces por eso me gusta su apuesta de decir, si yo puedo entrar a la primera ronda, que al final de la primera ronda es cuando hay equipos que suelen tener picks más malos, o sea, suelen ser mejores equipos, pero tienen picks más malos y por ende son equipos que sobre el papel están más completos, pero al mismo tiempo si les hago falta yo, me van a usar desde el comienzo porque no tienen otras posibilidades de conseguir jugadores para cubrir esos puestos. Me gusta, ¿no? Yo creo que Tyler Tanner me gusta su mindset de decir, yo quiero ir a la NBA porque confío en mí mismo, me da igual si me draftean un poquito más abajo, con entrar a la primera ronda. Yo confío en que puedo demostrar en un equipo que puedo ser importante para ellos desde el minuto 1. Y yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que es muy bueno. Luego, Javi también, ¿vale? Nos pone otra pregunta que era, se está comentando en Bleacher Report que los Clippers irían a por Akaf y el pick 6 sería Michael Brown Jr. con Brooklyn. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo en el sentido de que ya sabéis que yo, el pick, si los Clippers cogen a Darius Akaf, me parece la idea ideal. O sea, yo también lo haría, porque a ti no te ata nada Garland, y si tú quieres coger a tu mejor jugador disponible, que es Akaf, le coges y punto. Y luego lo de Michael Brown Jr. me gusta mucho porque estoy pensando en dedicarle un vídeo, porque es que me parece que está empezando a ser el jugador más infravalorado de este draft. O sea, Michael Brown Jr. tiene potencial para ser uno de los 3 mejores jugadores de este draft, pero que porque ha tenido problemas de lesiones no ha podido ser el jugador que tendría que haber sido esta temporada. Pero a mí me parece un jugadorazo y creo que Brooklyn haría bien en cogerle, la verdad, porque además me encajaría muy bien con Demian al lado. Y luego me quedan las últimas 3 preguntas, ¿vale? En primero, Valer, que nos pone, quiero saber tu opinión sobre Mika Miulinen. ¿Cómo lo ves considerado en su clase del draft y qué impacto crees que puede tener llegando a la NBA? Es un prospecto que estoy arrancando a seguir y obnubila cualquier juicio que pueda tener porque me parece un prospecto de esos que aparentan hacer todo perfecto. Pues estoy de acuerdo contigo. O sea, Mika Miulinen a día de hoy es un jugador que tengo muchas ganas yo también de ver cómo lo hace, sobre todo en la NCAA ahora que va a jugar, porque no sé cómo lo va a hacer. Y es que al final, es lo que tú dices, creo que hace muchas cosas muy bien. Creo que el año en Europa, aunque no ha jugado tanto, le ha servido para el tema táctico, ¿no? De entender más el baloncesto, pero al final es un animal físico que está por todos lados, que te va a aportar muchísimo. Para mí, si desarrolla un buen tiro, si sigue manteniendo esa energía y ese motor que tiene, puede hacer todo lo que quiera. O sea, si se convierte en un Aaron Gordon o en un Peyton Watson que hemos visto a lo mejor menos móvil que Peyton Watson, pero en esa idea, ¿no? De movilidad, capacidad atlética, o sea, joder, menudo bicho. Y luego, una última que me da bastante curiosidad porque Basketball Passion me ha hecho 2 comentarios acerca de Poeltl, básicamente de dónde ve a Poeltl y si pienso que los Toronto debe dar 3 picks para sacarse a Poeltl. Yo en lo personal
Creo que Poeltl, el contrato que tiene, es una putada. Si soy Toronto, trato de moverlo como sea, porque así me lo quito de encima cuanto antes. Veo muy imposible que lo muevan, ¿vale? Pero bueno, si lo pueden mover, guay. ¿Yo daría 3 picks? No, porque Toronto solo tiene sus picks en poder y si no me equivoco tiene 4 picks de primera ronda y 4 picks de segunda. Si mueves 3, te quedas con 1. Además que no podría mover 3, tendría que ser como un swap y tal. Nah, yo no lo haría. Y luego, la última, ya para cerrar el especial, ¿vale? Que me hace mucha ilusión y por eso la he querido dejar para el final, ¿vale? Voy a bajar de nuevo un poquito el brillo, porque me está pegando ahora el sol aquí feo. Que me ha puesto Pablo, ¿vale? Por aquí. Nico, ¿qué te lleva por Escocia? Que la quería dejar porque así era un poco más personal y terminamos con este tema. ¿Qué me he llevado por Escocia? No sé si la pregunta está más enfocada al hecho de qué me ha traído a Escocia o qué tal me va la vida por Escocia. Entonces os respondo a las dos y ya cerramos el especial. Pues la verdad es que qué me trajo a Escocia es bastante sencillo. Yo en su época, ¿vale? Trabajé, o sea, estudié en Irlanda, ¿vale? A mí me encantó Irlanda, ¿vale? Mi país favorito siempre que al que quería viajar era Canadá. Y cuando fui a Canadá me enamoré, ¿vale? ¿Por qué? Porque me encanta la montaña, me encanta la naturaleza, me encantan estas cosas, ¿vale? Entonces yo cuando a mí se me ofertó la posibilidad de ir a Escocia, a un pueblo, porque yo ni siquiera estoy en Edimburgo o Glasgow, estoy en un pueblo, lo escogí, o sea, y lo puse como primera opción por delante de países o ciudades como pueden ser Praga, Budapest o distintas ciudades de Italia, por ejemplo, que son más famosas para ir de Erasmus. Supongo que porque también yo soy así, o sea, a ver, a mí me da igual, a mí el irme a un país para estar rodeado de 500 españoles de Erasmus no me gusta, o sea, yo prefiero venir aquí, que no hay españoles y yo buscarme la vida. También es verdad que yo me gusta mucho el inglés y me gustaba mucho la idea de volver a venir a un país angloparlante, entonces yo me vine aquí, rollo, sabiendo que no me iba a encontrar con españoles, que no me he encontrado con españoles, y mejor, la verdad, porque en ese sentido, sinceramente, prefiero estar con la gente de aquí. Y nada, pues he conocido gente increíble, me he hecho un amigo fantástico, que es el que os comenté en el directo, que su novio es de la Universidad de North Carolina, y que conoce a Caleb Wilson, y que me dio mucha rabia, y que me alegro mucho haberle conocido, y que el año que viene voy a volver a visitarle. Y me lo he pasado muy bien, la verdad, he disfrutado muchísimo, ha sido una experiencia increíble. El año que viene me voy otra vez a estudiar fuera, a Rumanía en este caso. Y nada, pues es que la verdad que yo soy una persona que le gusta mucho viajar, vivir fuera. Sé que a mucha gente le va a molestar a lo mejor esto que digo, pero bueno, yo no soy a lo mejor el mayor fanático de Madrid. O sea, he nacido en Barcelona, me he criado en Madrid toda mi vida, bueno, soy madrileño por así decirlo, pero no creo que sea una persona hecha para grandes ciudades, ¿vale? Y si la vida me permite por tema del trabajo y personal el poder vivir a lo mejor en una ciudad o en un sitio que me guste más como estos países, pero sobre todo que no sea un centro neurálgico a lo mejor como es Madrid, pues para mí sería ideal. Evidentemente también me gusta estar en Madrid porque están mis amigos, mi familia y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, supongo que la vida me irá llevando a donde me tenga que llevar. Y nada, supongo que voy a dejar aquí el especial. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado por todos los vídeos, por haberos suscrito al canal, porque si no estáis suscritos os podéis suscribir, porque sois los mejores, por haber participado. Espero que os haya gustado este vídeo, que os lo paséis bien viéndolo, que me comentéis en los comentarios vuestras cositas, tanto de las pelis como de los artistas, como de cuándo vosotros os hicisteis fan de la NBA, como si os gusta Slam Dunk, como si conocéis Slam Dunk, por favor, leedlo, no vedlo, leedlo. Que Madrid, para los que seáis de Madrid, lo podéis leer en la biblioteca pública, que yo no lo he dicho, pero yo eso lo leí en la biblioteca pública porque tienen los mangas de Slam Dunk y me los leí todos, pues como un auténtico animal, y supongo que en una semana. Entonces nada, lo que digo, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y esas cositas, ya sabéis que me ayudáis un montón, y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixman. Un abrazo.